Buenas tardes, nuestro equipo está conformado por Azael Victoria García, Carmona Cortés César Alejandro, Mejía Cuervos Citlali y María José del Corral Samano. Comenzando con la expansión de Hitler, Alemania nazi al principio tuvo que ampliar drásticamente el territorio del país y conquistó la mayor parte de Europa. Y aunque no todas las áreas fueron anexadas a Alemania, la fortuna de los nazis cambió durante la invasión de la Unión Soviética y los aliados derrotaron y ocuparon Alemania. Las facciones que se formaron durante la Segunda Guerra Mundial, las partes beligentes luchaban como miembros de las dos alianzas principales, el Eje y las alianzas. Los tres miembros principales de las alianzas del Eje eran Alemania, Italia y Japón. Cámara. Ahora hablemos del avance de Hitler por toda Europa. Esto ocurre mediante la táctica de Blitzkrieg, y esto pasa porque Alemania derrotó a Polonia. Esta fue atacada en septiembre de 1939. Dinamarca fue atacada en abril de 1940, Noruega en abril de 1940 también, Bélgica en mayo de 1940 y los Países Bajos también en mayo de 1940. Luxemburgo en mayo del mismo año, Francia en mayo también del mismo año, Yugoslavia en abril de 1941 y Grecia en abril de 1941. Este avance nos llevó a la Operación Barbarroja, o en alemán conocida como Utenheim Barbosa, también conocida como la invasión alemana de la Unión Soviética. Fue el nombre en clave para la invasión de la Unión Soviética por parte de Alemania nazi y algunos de sus aliados, que comenzó el domingo 22 de junio de 1941 durante la Segunda Guerra Mundial. La operación puso en acción el objetivo ideológico de la Alemania nazi, de conquistar la Unión Soviética Occidental para poblarla con alemanes. En general, el plan alemán tenía como objetivo utilizar a los conquistados como mano de obra para la adquisición del petróleo Cáucaso, así como los recursos agrícolas de Ucrania. Su objetivo último incluía el exterminio, esclavitud y germanización y deportación masiva de Siberia de los pueblos esclavos, y así conseguir más espacio para la Alemania nazi. La entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial fueron 2 horas llenas de bombardeos en medio del Pacífico. Estos cambiaron drásticamente el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó por sorpresa la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en el archipiélago de Hawái. Sorprendentemente, la maniobra japonesa causó consternación en Estados Unidos y propició la entrada de este país en el conflicto bélico, como parte del bando aliado. Frentes de la guerra. La guerra se desarrolló en diferentes frentes: Europa Occidental, el Frente Ruso, el norte de África y el Extremo Oriente. O en otras palabras, la implicación militar de Estados Unidos en el conflicto duró menos de 4 años, abarcando los frentes europeo, africano, surasiático, pacífico, atlántico y mediterráneo, y escenarios menores. Frente italiano, Operación Torch. La Operación Torch denomina el principio de Operación Gymnast. Fue el desembarco y avance hacia la nutez de las tropas anglo-estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial, durante la campaña del norte de África, iniciando el 8 de noviembre de 1942. ¡Hiu! El Frente de Europa Occidental, Frente Occidental, fue el segundo frente europeo en importancia durante la Segunda Guerra Mundial. Cubría el oeste de Europa y fue abierto inesperadamente por Alemania nazi al invadir Noruega, Dinamarca y Francia en 1940, siendo cerrado por las fuerzas conjuntas de Estados Unidos y Gran Bretaña en 1945, manteniéndose inactivo desde la mitad de 1940 hasta la batalla de Normandía en junio de 1944. La batalla de Berlín, o la caída del muro de Berlín, fue la última batalla en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Comenzó el 16 de abril de 1945, tras el inicio de una gran ofensiva de la Unión Soviética sobre la ciudad capital del Tercer Reich, y finalizó el 2 de mayo de 1945 de igual manera, cuando los defensores alemanes rindieron la ciudad al Ejército Rojo. En el frente del sudeste de Asia engloba a las múltiples campañas y operaciones militares llevadas a cabo durante la Segunda Guerra Mundial entre Japón y las potencias coloniales de la región, entre las que destaca el Reino Unido. Fue abierto cuando Japón invadió Tailandia y Malasia desde sus bases en la Indochina Francesa. El objetivo de las bombas de Hiroshima y Nagasaki era obtener el mayor efecto psicológico en contra de Japón, hacer suficientemente espectacular el uso inicial de estas armas, que fue reconocida internacionalmente en términos publicitarios al ser arrojada. Además de esto, Fat Boy y Big Boy, los hombres de las bombas, tenían como propósito terminar el conflicto bélico definitivamente.
Esta fue nuestra exposición de nuestro TikTok sobre la Segunda Guerra Mundial. Esperamos que les haya gustado. Gracias.